Enter. 50. Enter. Y ahora, siempre dibujando en la que se considera la vista superior, voy a dibujar un rectángulo. No sé. Así. Lo deshago porque no se ve muy claro dónde se ha hecho. Desactivo las referencias. Voy a dibujar un rectángulo. Otra vez. Elevación 0. Altura 50. Y el rectángulo quiero que sea aquí. Vemos automáticamente en la vista superior, voy a reducir un poco el zoom, perdón, en la vista isométrica, que ha dibujado el rectángulo precisamente apoyado en este plano. Eso no lo hubiera podido hacer si no hubiera cambiado el SCP. Voy a cambiar de nuevo el SCP. Ahora quiero que dibuje en este lado de aquí. Quiero que esta sea el nuevo plano XY. En este de aquí quiero que aquí sea la base de donde se van a dibujar cosas. Por ejemplo, herramientas, SCP nuevo, 3 puntos. Activo las referencias. Lo hago de nuevo porque he pulsado valores que no debería. Herramientas, SCP nuevo, 3 puntos. Este y este. Acabo de definir el nuevo suelo, el nuevo plano. Este va a ser el nuevo plano XY. Y la Z, repito, la calcula ER a partir de la regla de la mano derecha. Esta será la nueva vista superior. Y en esta nueva vista superior vamos a dibujar. Pues ahora quiero dibujar aquí, por ejemplo, un círculo. Quiero que este sea el centro y tenga este radio. Vemos el efecto que crea arriba. Claro, a ese tal círculo no le he dado altura ni le he dado elevación, por eso está apoyado en su nuevo suelo. Puedo modificarlo y cambiar su altura y su elevación. Lo selecciono, cambia, propiedades, elevación, lo voy a poner a 0, o sea, apoyado en ese plano. Altura, voy a decir que tengo una altura de 40. Y automáticamente he dibujado el círculo apoyado en ese nuevo plano. ¿Quiero volver al plano superior? Bueno, está claro que vamos a estar cambiando de SCPs continuamente. AutoCAD nos permite guardar la configuración del SCP, o sea, donde hemos marcado esos 3 puntos para no tener que hacerlo continuamente. La opción se hace con herramientas, SCP guardado, y en el SCP en el que estamos ahora le podemos poner un nombre. Donde pone ese nombre, ahí escribimos segundo SCP o lo que deseemos. Aceptar. Y ese SCP, es decir, esos 3 puntos que hemos marcado con nuevos planos, tendrán un nombre a partir de ahora. Si queremos volver al plano superior, a la vista superior, es decir, tal y como teníamos antes de empezar a cambiar los SCPs, ese se llama SCP universal. Y se va así: herramientas, SCP guardado, universal. Selecciono cuál es el SCP al que quiero ir. Universal. Definir actual, aceptar.
Y esta es la vista superior del SCP que teníamos al principio. Volvemos al mismo punto que teníamos al principio. Fijaos que aquí, por ejemplo, hay una línea inclinada. Este lado es un lado inclinado, no está paralelo a ninguno de los ejes. Yo puedo también decir que esto quiero que sea el nuevo SCP. O sea, quiero, apoyado en ese rectángulo de aquí, dibujar cosas. Haré un zoom aquí para verlo un poquito más claro. Puedo decirle herramientas, SCP nuevo, 3 puntos, y decirle, mira, activo las referencias, quiero que este sea el nuevo eje X y este sea el nuevo eje Y. Vemos que está un poco torcido el dibujo, es porque él ha calculado respecto de ese plano el nuevo eje X, Y y Z. Incluso la rejilla aquí la vemos un poco rara. Y esto es lo que se vería mirando de frente o la nueva vista superior de ese plano. Queremos dibujar por ejemplo, rectángulo. Lo podríamos dibujar siempre en la vista superior. Desactivo las referencias. Desactivo las referencias y voy a dibujar el rectángulo. Quiero dibujar un rectángulo de aquí a aquí. Y automáticamente vemos ese rectángulo con la altura y elevación que tenía antes, que lo hemos puesto en el último rectángulo que hemos dibujado, pero fijaos la orientación que tiene. Está apoyado en este nuevo plano. Yo puedo dibujar cosas inclinadas también. No puedo dibujar más que estas figuras dándole altura y elevación, pero puedo cambiar el SCP para indicar dónde quiero que estén apoyadas en este caso. Evidentemente, si la elevación es negativa, estará por debajo. Si la elevación es positiva, estará por encima del eje Z. Para volver a un SCP anterior, herramientas, SCP guardado, defino el SCP que quería ir, definir actual, aceptar. Y ese es el nuevo SCP. Puedo ir cambiando de un SCP a otro. El que trabajamos habitualmente es el SCP universal. Herramientas, SCP guardado, universal. Definir actual, aceptar. De esa forma podemos dibujar en 3 dimensiones en AutoCAD. Es lo que podemos hacer. Nada más. Cuidado con la variable UCSFollow. Debemos asegurarnos antes de empezar que vale 1 para que siempre veamos la vista superior. Si no, las ventanas empezarán a cambiar de vista y no sabremos dónde estamos dibujando.